El presidente Bukele visita Argentina. El presidente Milei continúa con su plan de ajustes para estabilizar la economía argentina. Gran triunfo de la derecha en Austria y se realizó el único debate de candidatos a la vicepresidencia en Estados Unidos. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y aquí comienza un nuevo capítulo de Bitácora IRP. Muy bienvenidos a Bitácora, el programa del Instituto República, en donde semana a semana analizamos ideas, personajes y perspectivas para estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Nuestra primera noticia dice relación con el presidente Bukele, ¿sí? Uno de los presidentes mejor evaluados por los chilenos en las encuestas de opinión pública, que ha hecho su trayectoria en base a una batalla frontal en contra del crimen organizado, del narcotráfico, y ha recuperado la seguridad en El Salvador. ¿Qué pasó? El presidente Bukele realizó un viaje a la nación argentina, en donde, por supuesto, se reunió con el presidente Javier Milei, señalando que lo considera su amigo. Nosotros tenemos una relación y una coincidencia en objetivos para nuestros países. Estos fueron los temas que más se abordaron. Ahora, por supuesto, existió una tradicional bilateral entre ambos presidentes y, en ese sentido, el tema central, si es que no dominante, de toda la conversación fue la situación de seguridad y, en particular, la experiencia del presidente Bukele en El Salvador en el combate al crimen organizado, las pandillas y el narco. ¿Por qué? Porque el presidente Milei y su gobierno han manifestado interés en replicar la estrategia para combatir al narcotráfico en el Gran Rosario, que es una de las zonas más afectadas y que ha hecho noticia durante todo este año por la situación de violencia, homicidios y narcotráfico, donde incluso fue amenazado el gobernador de la respectiva provincia, ¿ya? Ahora, también el presidente Bukele sostuvo una reunión con senadores, dando a explicar cómo fueron sus 6 fases del plan territorial con el que se castiga y con el que se desmantela el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas. Y una de las declaraciones más claras fue la siguiente: nosotros entendimos a la fuerza, con golpes, que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo, no para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad. Ahora, en esta ocasión se celebraron, entre otras cosas, un acuerdo que fue firmado por ambos gobiernos, y es lo que se conoce como la nueva doctrina contra el crimen organizado, donde se exponen los 8 principios que sintetizan el cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo. ¿Cuáles son estos principios? Respaldo absoluto de la política al actuar policial, deber del Estado de tener el control absoluto del territorio y el fin a la burocracia en favor del delito. También considera como principios la desideologización de los organismos internacionales empáticos con el crimen organizado. Y esto se da en un marco de otras colaboraciones, pero claramente esto dará que hablar. Sin ir más lejos, la expresidenta Michelle Bachelet, quien fue 2 veces presidenta de Chile y que además fue el rostro de ONU Mujer, señaló en un canal de noticias nacional que el presidente Bukele violaba todos los derechos humanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que el presidente Bukele está haciendo lo correcto, que su cambio de paradigma puede ser valioso para Chile, que atraviesa la peor crisis de seguridad pública, donde las tasas de homicidios aumentan sostenidamente a los niveles de América Latina, donde tenemos la irrupción del secuestro, la extorsión y otros delitos? ¿Creen que la presidenta Michelle Bachelet está equivocada? Déjennos sus comentarios.
dado que ya hablamos del viaje del presidente Bukele a Argentina, nos quedaremos nuevamente en Argentina, pero cambiaremos el foco a las reformas y la discusión económica. 3 noticias a tener en perspectiva del gobierno del presidente Milei. Lo primero, el presidente Javier Milei cumplió su promesa y vetó la ley que buscaba un alza de presupuesto de las universidades públicas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque señala que no están sometidas a una adecuada control y fiscalización del uso de los recursos y que, de aplicarse esta normativa, no tiene previsión presupuestaria ni recursos para el financiamiento. Y por lo tanto, establece además un punto político al señalar que de aprobarse y de ejecutarse se estaría dando un privilegio para el personal contratado en las universidades nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional. Una pelea que está abierta y que está vigente. Vamos a ver cómo avanza, pero es la segunda vez que el presidente se levanta y frena una ley que no cuenta con respaldo ni previsión en el presupuesto de la Nación. Tal como comentamos la semana pasada aquí en Bitácora IRP, el presidente Milei avanza con la privatización de aerolíneas argentinas. Ya dictó el decreto que declara a la estatal sujeta a privatización en medio de un debate que ha mostrado mucha disposición de las fuerzas del PRO y de Coalición Cívica, otrora miembros de Juntos por el Cambio, para generar en el fondo este proceso y este avance. No tenemos que olvidar que desde el 2008, cuando la empresa Aerolíneas Argentinas vuelve a manos del Estado, se han desembolsado cerca de 8.000 millones de dólares en salvatajes y refinanciamientos para solventar las pérdidas y mantener la cuantiosa estructura de beneficios para el personal. ¿Cuántos empleados tiene hoy la estatal? 11.386 trabajadores. Esto sigue avanzando y pareciera ser que va a lograr finalmente entrar en un proceso de privatización. ¿Será parcial? ¿Será total? Está por verse. Y el último punto, el martes de esta semana, el presidente Milei dio otro golpe porque cerró la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano, despidiendo a 1.400 funcionarios, dado que no se justificaba los contratos ni las funciones que estaban ejerciendo. ¿Cuánto es el ahorro? 42.000 millones de pesos argentinos anuales, según señaló Manuel Adorni, el vocero presidencial. También se disolvió el Instituto Argentino del Transporte, creado en 2014 para elaborar programas que mejorasen el transporte y que a la fecha no ha emitido ninguna decisión o acción en materia de su competencia. En el fondo, simplemente para generar contrato para operadores, personeros políticos y otras cosas. ¿Cómo ven ustedes el avance de las reformas económicas? ¿Llegarán a puerto? ¿Seguirán los cierres de empresas estatales o privatizaciones? ¿Seguirá el ajuste? Déjennos sus comentarios. Bien, y queremos cerrar este capítulo con 2 noticias que son interesantes de poner en perspectiva. Austria tuvo elecciones generales y el FPO de Herbert Kickl obtuvo el 29% de los votos en las elecciones legislativas del domingo 29 de septiembre, superando a los 2 partidos tradicionales de Austria, a la OVP de centro derecha, por un margen más bien cercano, 3 puntos, obtuvo 26.5%, y a la SPO de centro izquierda, que se desplomó hasta el 21%. Ahora, si analizan el voto combinado de la derecha y la centro derecha, efectivamente hay espacio más que suficiente para formar gobierno y para implementar una agenda. Pero ninguna coalición, ningún partido, es capaz de formar gobierno por sí solo, y además, dado la discusión europea, no es probable que la derecha del FPO llegue a formar gobierno, y es más posible que exista una coalición entre la centro derecha, la centro izquierda y probablemente los liberales para formar gobierno y evitar que el ganador de las elecciones, la derecha, llegue al poder. ¿Qué les parece?
¿Creen que eso se puede repetir en Chile entre la coalición de Chile Vamos y el Partido Republicano? Y el segundo tema, se realizó el único debate de los candidatos a vicepresidentes en Estados Unidos. J.D. Vance por el Partido Republicano y Tim Walz por el Partido Demócrata. El tono y el trato que se dieron los candidatos fue bastante cívico, en el marco de la vista cívica republicana. Muy alejado de la tensión y la polémica que se ha vivido en los debates de los últimos tiempos. Lo que sí es importante destacar que los temas que se trataron fueron temas muy controversiales. Medio Oriente, aborto, cambio climático, inmigración y situación económica. Según las encuestas, quien ganó cómodamente el debate fue J.D. Vance, el senador por Ohio que acompaña a Donald Trump en su fórmula presidencial. Y esto tendría mucho que ver con que la gente suele desconocer que J.D. Vance es una persona que ha tenido una historia y una trayectoria muy particular. Combatió en la guerra de Irak, estudió ciencia política en la Universidad Estatal de Ohio, luego estudió Derecho en la Universidad de Yale, fue director del Yale Law Review y después entró a trabajar en fondos de inversión de capital, donde forjó su propia fortuna. Una persona muy preparada y que además, de acuerdo a las encuestas, logró conectar haciendo una serie de guiños a todos aquellos votantes que no están absolutamente entusiasmados ni embarcados en una tercera candidatura del presidente Donald Trump. ¿Creen ustedes que esto influirá en los estados bisagra? Bien, hemos llegado al final de Bitácora IRP. Como siempre, los dejo cordialmente invitados a suscribirse al canal de YouTube del Instituto República y activar las notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando especialmente para ustedes. Y los dejo invitados entonces para encontrarnos en una próxima emisión de Bitácora IRP en este mismo canal a este mismo horario.